Puff Diddy fue absuelto de todos los cargos. El magnate de la música celebró tras ser declarado no culpable de tráfico sexual y asociación delictuosa. Fue hallado culpable de transportar personas con fines de prostitución y podría quedar en libertad bajo fianza. Sean Combs fue absuelto el miércoles de los cargos de tráfico sexual y asociación delictuosa, pero declarado culpable de transporte con fines de prostitución tras un juicio federal de 8 semanas. Un jurado de Manhattan declaró a Combs, de 55 años, no culpable de los cargos más graves que se le imputaban. Los fiscales habían acusado al famoso productor de forzar a 2 exnovias, Cassandra Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo de Jane, a mantener relaciones sexuales no deseadas con prostitutos, con la ayuda de un equipo de empleados dúctiles. Incluso con una condena parcial, el resultado es una especie de victoria para Combs, quien estaba eufórico en el tribunal. Se enfrentaba a una posible cadena perpetua si hubiera sido condenado por otros cargos del caso. Podría ser condenado a un máximo de 20 años de prisión por los 2 cargos de transporte con fines de prostitución. 10 años por cada cargo, pero la sentencia final dependerá de un juez. Y esto es lo que hay que saber. Asociación delictuosa. Los miembros del jurado dijeron que habían opiniones impersuasibles en ambas partes en relación con el cargo de asociación delictuosa. La ley contra la asociación delictuosa se concibió en su día para combatir a la mafia, para haber estado en el centro de los casos contra R. Kelly, Young Thug, ejecutivos de Wall Street, miembros de bandas y el presidente Donald Trump. Posible puesta en libertad. Un abogado de la defensa pidió inmediatamente al juez que liberara a Combs para esperar la sentencia, ahora que ya no se enfrenta a cargos de tráfico sexual y asociación delictuosa. El juez dijo que escucharía los argumentos sobre la cuestión antes de pronunciarse. El panel, racialmente diverso, estuvo compuesto por 8 hombres y 4 mujeres, cuyas edades van de los 30 a los 74 años, y envió varias notas al juez durante las deliberaciones, tanto para pedir pruebas como para expresar su preocupación por un miembro del jurado. De haber sido declarado culpable de tráfico sexual, Combs se habría enfrentado a una pena de 15 años a cadena perpetua. El cargo de asociación delictuosa también conlleva una posible cadena perpetua. En el alegato final del gobierno, Combs fue descrito como el jefe de una empresa criminal que utilizaba el poder, la violencia y el miedo para conseguir lo que quería. El fiscal dijo que Combs utilizaba la violencia, el control financiero y las amenazas para manipular a sus novias y someterlas a sesiones de sexo físicamente agotadoras con hombres contratados mientras él se masturbaba y firmaba. En su alegato final, el equipo de defensa de Combs dijo a los miembros del jurado que las pruebas del gobierno contradecían sus argumentos. Reconoció que Combs había incurrido en violencia doméstica y consumo de drogas, pero argumentó que la acusación de que Combs era un traficante sexual o un cabecilla criminal era muy exagerada. Y es que en sí, la fiscalía falló al intentar demostrar cualquier tipo de pruebas que lo incriminaran. Este es Sean Combs, dijo la fiscal federal adjunta Emily Johnson al jurado en mayo, durante las declaraciones iniciales del juicio contra el magnate del hip hop por crimen organizado y tráfico sexual. Para el público, era Puff Daddy o Diddy, un ícono cultural, un hombre de negocios, una figura enorme. Pero tenía otra faceta, una faceta que dirigía una organización criminal. El jurado discrepó. El miércoles 2 de julio, 51 días después de que Johnson prometiera presentar el caso, Combs fue declarado inocente de los cargos más graves de en su contra: conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coerción. ¿Cómo y por qué se desviaron las cosas para los fiscales federales del prestigioso Distrito Sur de Nueva York? La conspiración para cometer crimen organizado, a veces llamada cargo rico, es difícil de probar. El crimen organizado no es un delito específico, más bien implica la participación de partes en un plan ilegal. En el caso de Combs, los fiscales alegaron que él y miembros de su círculo íntimo habían participado en delitos como secuestro, incendio provocado, trabajo forzoso, soborno y tráfico sexual, entre otros. Para obtener una condena, el jurado habría tenido que determinar que Combs y al menos otra persona acordaron cometer al menos 2 actos relevantes en un periodo de 10 años. Pero el jurado nunca escuchó el testimonio directo de muchas de las personas que presuntamente formaban parte de la organización, y los expertos legales dicen que la fiscalía podría haber acusado de más a Combs. Creo que este cargo de crimen organizado fue excesivo desde el principio, comentó Eli Honig, analista legal senior de CNN. Si intentas demostrar crimen organizado como fiscal, tienes que demostrar que existía una organización criminal, que existía cierta estructura detrás de esto, que existía una operación criminal en curso que cometió múltiples delitos. Simplemente no tenían esa prueba, dijo Honig. ¿Podrían probar que Sean Combs era una persona horrible, físicamente abusiva, involucrada en violencia doméstica? Sí, sí y sí.
Pero nada de eso es crimen organizado. ¿Por qué no prosperó la acusación de tráfico sexual? Bueno, los testigos de la fiscalía dieron testimonios impactantes sobre freak-offs y noches de hotel, encuentros sexuales bajo el efecto de drogas que, según afirman, Combs organizaba. La fiscalía acusó a Combs de 2 cargos de tráfico sexual por fuerza, fraude o coacción, uno relacionado con su exnovia Cassie Ventura y otro con otra exnovia que testificó bajo el seudónimo de Jane. María Cruz Meléndez, quien procesó con éxito al cantante y productor musical R. Kelly por crimen organizado, no se sorprendió de que Combs fuera absuelto de los cargos de tráfico sexual. Al final, el jurado tenía que estar convencido de que la coerción estaba ocurriendo dentro de la dinámica de esa relación, dijo Cruz Meléndez. Pero la defensa argumentó que las mujeres querían pasar tiempo con Combs porque lo amaban y que su presencia en los freak-offs o noches de hotel no se debían a violencia ni fraude, explicó. Además, ambas mujeres tenían relaciones de larga duración con Combs, lo cual era poco convencional en los casos de tráfico sexual, dijo el analista legal de CNN, Joey Jackson. Como consecuencia de esto, un jurado federal en Manhattan declaró a P. Diddy culpable de 2 cargos de tráfico de personas para ejercer la prostitución. Fue declarado inocente de un cargo de conspiración para cometer crimen organizado y 2 cargos de tráfico sexual. El jurado deliberó durante más de 13 horas antes de anunciar su decisión dividida. Cuando se anunció el primer veredicto de no culpable por el cargo de crimen organizado, se escucharon exclamaciones de asombro y vítores tanto en la sala principal como en una sala adicional repleta de aficionados, turistas, influencers de redes sociales y periodistas. Tanto la familia de Combs como su defensa rompieron a llorar. Combs se desplomó en el suelo y se arrodilló en señal de gratitud. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York no pudieron argumentar con éxito ante el jurado que sus 2 principales testigos, la exnovia de Combs, Cassandra Cassie Ventura, y otra exnovia, no habían participado consensualmente en los maratones de sexo y drogas a los que Combs se refería de diversas maneras. Combs no testificó en su propia defensa, ni su equipo de abogados presentó testigos. En cambio, señalaron mensajes de texto en los que Ventura y Jane solían expresar su entusiasmo por esas sesiones. A pesar de que las mujeres declararon posteriormente en el estrado que se sintieron presionadas y manipuladas para planificarlas y participar en ellas. Estas relaciones, argumentó la defensa, eran tóxicas y quizás abusivas, pero no cumplían con los estándares de criminalidad federal del gobierno. El equipo de defensa también trabajó constantemente durante 6 semanas de presentaciones de los fiscales para erosionar la credibilidad de muchos de los testigos del gobierno. Entre las pruebas de video que el jurado vio se encontraba una grabación de vigilancia del hotel donde se ve a Combs golpeando a Ventura. El abogado defensor Mark Agnifilo en sus alegatos finales declaró: "Nos hacemos cargos de la violencia doméstica. Los actos de abuso físico de Combs, uno de los cuales el jurado vio en la grabación de vigilancia del hotel y sobre los cuales Ventura y otros testificaron, no fueron en sí mismos objetos de una acusación independiente por parte de la fiscalía, sino que se incluyeron como un factor en la acusación de tráfico sexual". El jurado también declaró a Combs inocente de otros delitos incluidos en el cargo de crimen organizado, como lo son distribución de drogas, soborno, manipulación de testigos y obstrucción a la justicia. A pesar de que un testigo declaró que él y sus colegas recibieron un soborno de $100,000 directamente de Combs, el jurado no lo declaró culpable de soborno. En resumen, no consideró que la fiscalía presentara pruebas convincentes de sus 2 acusaciones principales. La fiscalía tampoco pudo demostrar ante el jurado de 12 personas que Combs hubiera dirigido una conspiración criminal o organización criminal en el contexto del cargo de crimen organizado. En los últimos años, los fiscales federales han aplicado estos cargos de forma bastante amplia, incluyendo algunos casos de gran repercusión contra reconocidos artistas de hip hop. Sin embargo, con Diddy no fue así. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos. ¿Qué te ha parecido lo que te hemos contado el día de hoy? Si te gustó el video, recuerda suscribirte, activar la campanita y revisar nuestro contenido. Comenta si te gustó nuestro video y no te pierdas el próximo.